¿Qué pide Dios de sus hijos en medio del COVID-19? Ser conscientes de su justicia. Oremos. Gloria a tu nombre, Dios y Señor, gloria a tu nombre, Padre. Estamos reunidos para abrir tu palabra con reverencia y gratitud. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón tu mensaje para nosotros hoy. Te lo rogamos en Cristo tu Hijo. Amén. Amada Iglesia, Dios de gracia, seguimos y yo te mando un fuerte y amoroso abrazo. Saludos respetuosos a nuestros amados hermanos, amigos, auditorio que nos siguen en esta transmisión. Hoy quiero invitarlos a volver al escenario de Noé, ese extraordinario siervo de Dios, de quien estamos aprendiendo a actuar en medio de esta pandemia, como él lo hizo en medio de la crisis de su tiempo. Un buen día Dios habló a Noé y le dijo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso dice Génesis 6:13. Tal vez de haber estado en las sandalias de Noé, le hubiéramos preguntado a Dios en ese momento: Señor, ¿y eso me incluye a mí? ¿Nos incluye a mi familia y a mí? ¿Qué pensar? ¿Qué pensar en ese momento? ¿Cómo reaccionar ante esas palabras? Todo era nuevo para Noé. Noé estaba conociendo a Dios como tú y yo seguimos conociendo a nuestro Dios día tras día, porque dice su palabra en Lamentaciones 3, 22 y 23 que sus misericordias son nuevas cada mañana. Palabras para Noé como destruir, arca, diluvio, eran nuevas. Y en medio de ese aprendizaje, también Noé tuvo que aprender que Dios también es justiciero. Pero también tuvo que aprender que a él y a su familia no los destruyó. Antes los salvó de esa destrucción. Digamos que en ese momento crítico para la vida del mundo y para la vida de Noé y para la soberana majestad de Dios, Noé se enfrenta a dos realidades del carácter de Dios. Por un lado es justiciero y por el otro lado es salvador. No sé qué pensaría Noé en ese momento cuando Dios le asegura que va a destruir todo lo que tenga vida, pero a él y a los suyos los va a salvar. La Biblia no dice que Noé haya hecho alguna declaración ante tan dura declaración de Dios. Seguramente en esa fina percepción que logró tener de Dios, entendió que Dios no estaba pidiendo su opinión. Era una soberana decisión solemne y final. Sí, nuestro Dios, Jehová Dios en quien creemos, mis amados, es justiciero. Y muy probablemente nos cuesta trabajo aceptar esta otra característica de Dios. Estamos acostumbrados a hablar del Dios amoroso, misericordioso, perdonador, sanador, proveedor, amigo. Y es que Él nos ha acostumbrado maravillosamente a verlo mayormente así. Todos tenemos testimonios de todos esos roles de Dios sobre nuestra vida,
pero llegado el momento de nuestra suma rebeldía a sus instrucciones, Él tiene que actuar como justiciero. Y es peligroso pasarlo por alto y más peligroso olvidarlo. Noé vivió la experiencia triste de despedirse de vecinos y familiares que estaban a unos años de experimentar la justicia, el juicio de Dios, pero también vivió la gozosa dicha de ser salvado. Es vital señalar que lo que mueve a Dios a ser justiciero con la humanidad es su comportamiento. Vean lo que dice nuestro buen Dios en Jeremías capítulo 2, verso 19. Leemos allí: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y reitera en otra cita de la misma profecía de Jeremías, solo que ahora en el capítulo 21, verso 14, el siguiente texto: yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Está claro que Dios no ejerce su justicia sino por el mal comportamiento de la humanidad en grado excesivo. Es lamentable leer en Jeremías 6:16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y vean ustedes lo que dice enseguida: mas dijeron, no andaremos, mas dijeron, no andaremos. Digamos entonces que quien acciona la palanca del juicio de Dios es el ser humano y no Dios. De hecho, la declaración contenida en Gálatas 6:7 es muy clara. Ahí dice el apóstol Pablo, inspirado de Dios: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el versículo 8 sigue diciendo de que cosechamos dependiendo de lo que sembramos en la carne o en el espíritu. Si bien es cierto que Dios es misericordioso, mis amados, su misericordia tiene fecha límite. Esto hay que subrayarlo, porque a quienes les estamos predicando el evangelio deben de saberlo. En todas estas semanas yo he seguido dando consejería en nuestro templo. Dios me ha dado el gozo de poder ministrar a personas no creyentes en Jesucristo. Y una de las preguntas reiterativas que están haciendo en base a la pandemia es: ¿y los muertos que están falleciendo en estos meses, a dónde van? ¿Quién puede saber a dónde van? Tenemos que subrayar y recordar que la misericordia amplia de nuestro Dios tiene fecha límite. Esta pandemia es una señal que nos recuerda que cada vez está más cerca
el tiempo del juicio final. Leemos en las Sagradas Escrituras, en muchos pasajes de ella, que Dios ya no será amoroso, ya no será perdonador, ya no hará uso de su misericordia. Vendrá nuestro Señor Jesucristo en actitud de juez. Dice la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ustedes pueden seguir leyendo ahí en casa versos 7, 8, 9, 10 y 11 para entender toda la idea. Es por eso que es terrible leer en Hebreos capítulo 10, versículo 31, esa expresión que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si estás pensando que el diluvio pudo evitarse, estás en lo correcto. Y aún hoy es tiempo de salvación. Aún hoy es tiempo de salvarse del juicio de Dios. Si nos arrepentimos de estar viviendo fuera de la voluntad de Dios, y si creemos en la muerte y resurrección de Cristo, que fueron hechas para nuestro favor, para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida nueva, para hacernos nuevas criaturas, y nos sometemos a su dirección, podemos nosotros quedar librados de los efectos del juicio final, porque Cristo habrá pagado por nosotros. Eso es lo que enfáticamente dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, un versículo, harto conocido. Muchos lo sabemos y de memoria. Sigue siendo una puerta de bendición abierta, de realidad, para toda aquella persona que necesita ser salvada por nuestro amado Señor Jesucristo. Noé aprendió que Dios es justiciero, pero también aprendió que es Salvador, que Él nos quiere salvar si nos dejamos en Él. Amada Iglesia, Dios de gracia, amados hermanos, auditorio que nos siguen, los invito en nombre de Dios, conforme al mensaje de su palabra, a vivir conscientes de la justicia de Dios, para que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Oremos. Exaltamos tu nombre, nuestro Dios, porque tu palabra es tan clara que nos recuerdas de esa parte de tu persona amorosa que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Pero nos recuerdas de esa parte de juicio, de verdad, que tiene límite para darle a cada ciudadano del mundo el pago conforme a sus obras. Señor, que alguien que escuche y visto en este día este mensaje pueda doblar su rodilla y rendir su vida a Jesucristo para recibirlo como su Salvador personal y Señor de su vida. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sean sobre todos nosotros y sobre todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.